de la UNAM. Realizó estudios de maestría en el Reino Unido y de doctorado en la University College en Londres en el área de Ciencias de la Información. Su línea de investigación actual está relacionada con la creación, uso y diseminación de recursos electrónicos primarios para las humanidades y coordina la red de humanidades digitales. Isabel, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que siempre es muy importante agradecer, me da mucho gusto la oportunidad de poder estar aquí en esta mesa, moderando con los siguientes ponentes que voy a ir presentando. La forma en la que vamos a ir llevando esta mesa es que voy a presentar uno de los ponentes, luego darán su ponencia, luego el siguiente ponente y al final, como siempre, las preguntas que ha sido como una parte muy importante y rica de este simposio. Para empezar, tenemos a María Isabel Morales Sánchez. Ella es de España, es especialista en retórica, teoría de la narrativa y teoría de la lectura. Se ha enfocado al análisis de la lectura y de las literaturas digitales, coordinando el apartado de cultura y literatura digitales en el Máster Interuniversitario en Lectura y Creación Emprendedoras organizada por la Red de Universidades Lectoras, a cuya comisión permanente pertenece representando a la Universidad de Cádiz. María Isabel, adelante. Bien, muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi triple o cuádruple, porque me ha permitido estar aquí. Voy un poco a explicarles también y a justificar por qué estoy aquí. Les voy a hablar de tres aspectos que están relacionados, pero que son a la vez distintos. En primer lugar, estoy aquí porque pertenezco a la Red de Universidades Lectoras, que es un proyecto que nació hace unos años con muy pocas universidades y que desde hace año y medio hacia acá ha aglutinado a un total de 40 universidades europeas e iberoamericanas con el objetivo de potenciar, divulgar y promocionar la lectura y la escritura. Pertenezco a la comisión permanente de esta red y esa comisión permanente me ha permitido estar aquí hoy para explicarles a ustedes este proyecto. Y ahí tienen los ejes esenciales y la página general donde pueden encontrar toda la información de esta red internacional de universidades lectoras. La estructura de la red es muy simple, hay una coordinación general que lleva la Universidad de Extremadura en España, que fue la creadora de la red con 5 universidades más, y luego una comisión permanente donde estamos esas universidades. La comisión este año se ha formado en el mes de julio, y todo lo que aparece debajo son el resto de universidades que forman ya parte de la red. La red ha desarrollado ya proyectos que han sido un poco la ventana por la que, digamos, acaparar la atención de todas las universidades, y que son esos que tienen ahí una revista, que es la revista de la red, que está en el portal, electrónica, un diccionario de conceptos sobre lectura y escritura y nuevas formas de leer, un título de experto que este año se convierte en máster interuniversitario online de gestión emprendedora de lectura y escritura, un tour de lecturas que es un programa de fomento de la lectura que rota físicamente por todas las universidades. Evidentemente uno de los retos de la comisión este año es establecer zonas de rotación, porque es imposible que en un curso académico pueda rotar por todas las universidades, dada la extensión que la red ya ha tomado, y un premio internacional de novela de campus.
Con esto voy a invitar a todo el mundo a conocer este proyecto. Esperamos que dentro de unos meses seamos todavía más universidades y quiero explicarles que el objetivo que nos mueve tiene 3 ejes fundamentales que se van a dirigir a la investigación, a la docencia y a la divulgación. Esto es, la red aspira a ser el punto de encuentro no solamente de profesores universitarios que investigan sobre la lectura y la escritura y las formas emergentes, sino un punto de encuentro para los profesionales que trabajan sobre lectura y escritura y para los lectores, sean del calibre y del estatus que sean. Asimismo, termino esta breve introducción porque tienen toda la información en la red. Yo estoy a disposición de quien quiera para ampliarles esto. Con motivo, como saben por el programa, yo soy de la Universidad de Cádiz. Saben que este año de 2012 ha sido muy especial. Se ha celebrado el bicentenario de la Constitución de 1812 y entre los actos que organizamos desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, donde yo también he participado, elaboramos un manifiesto a favor de la lectura firmado por precisamente esta red de universidades lectoras. Ese manifiesto ahora mismo está colgado en la red. Esa página es un poco infernal, la dirección que he puesto ahí abajo, con si quieres adherirte, lo siento, pero es la que me ha dado el vicerrectorado, pero yo les voy a dar a ustedes un itinerario más atractivo, que es, entran en la Universidad de Cádiz, buscan el Vicerrectorado de Acción Social y Cultural, hay un portal dedicado al Bicentenario de la Constitución que informa de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha publicado, de todos los actos en los que la Universidad de Cádiz ha participado, y ahí hay un logo precioso que pone únete a la declaración en favor de la lectura y la escritura de la red de universidades lectoras. Bien, dicho esto, que de alguna manera justifica el que yo esté aquí, cuando planteamos qué líneas hacía falta que la red tuviese presente, evidentemente la primera que surgió fueron las de las prácticas de lectura y escritura emergente. Y esto sí coincidía con mi línea personal de investigación. Yo soy de teoría de la literatura y literatura comparada y no solamente me he dedicado a la narrativa, sino también a cuestiones de género y a la teoría de la lectura. En ese sentido, me interesa, como docente y como investigadora, evidentemente, se ha dicho ya todos estos días, los cambios que Internet está provocando en el hecho literario, más concretamente. Y en ese sentido está claro que Internet ha proporcionado un espacio muy voluble y un espacio con infinitas posibilidades para editores, para escritores y para lectores, y que también es verdad que el acceso a la información es uno de los grandes hitos que se han salvado, sobre todo con relación a los textos literarios. Antes el usuario tenía que desplazarse por bibliotecas y archivos para tener acceso a la literatura y ahora a un solo clic tenemos toda esa biblioteca maravillosa que anoche, por ejemplo, veíamos en ese recinto. Podríamos tener volúmenes inimaginables en nuestro ordenador. Parto entonces de una diferenciación que me parece esencial, repito, en el mundo de la literatura, que es donde yo me voy a mover porque es de lo único que sé. Y poco. Por un lado está la literatura digitalizada, que es exactamente eso. Es decir, yo tengo montones de portales que me permiten acceder a textos, manuscritos o no manuscritos, en versiones originales o no, a ediciones de texto que previamente han estado en papel y que ahora no necesito ir a buscar a la biblioteca porque puedo acceder a la red. Pero por otra parte, la red ha generado una suerte de textos creados solo por la red y para la red, que tienen una naturaleza muy diferente a los anteriores y que además entre sí mantienen asimismo diferencias importantes. Por un lado, hay evidentemente nuevas prácticas
de escritura. Antes se comentaba un poco lo de los 0 y los 1. En la teoría sobre la literatura, sobre la escritura digital, incluso hay autores que ya han propuesto el análisis de la creación literaria digital tendría que subdividirse en dos: el análisis del autor estético que idea el proyecto y el análisis del autor material que idea el programa que hace funcionar ese texto electrónico. Ahora verán a qué me refiero cuando los haga funcionar, si me da tiempo. Bien. Evidentemente la web novela, la blog novela, la propia poesía electrónica, estando aquí el profesor Bonilla me da casi un poco de pudor adentrarme en ese mundo porque él sabe mucho más de esto que yo. Evidentemente son de alguna manera formas de escritura que se han generado en la red, pero que son entre sí muy diferentes. Y como yo me dedico a la teoría de la lectura, lo que me interesa es saber cómo se leen esas nuevas formas emergentes de escritura. Este es un caso, por ejemplo, de otro tipo de texto generado por la red, en este caso es una novela colectiva, que es diferente a lo anterior porque en este caso concreto de Voces para un Blues Negro han participado diversos autores y lo que han hecho, la editorial Roca lo que ha hecho es montar un concurso para que los usuarios pudieran, por ejemplo, proponer ilustraciones al texto o proponer distintas versiones del texto y luego sea publicado en papel. Pero cuando yo hablo de literatura electrónica no estoy hablando de eso, aunque esto también esté en la red. Yo estoy empeñada en establecer una distinción que me parece esencial para comprender qué es leer, porque se habla de lectura digital, de leer digitalmente, etcétera, pero una cosa es el soporte, la herramienta o el instrumento, y otra cosa es la actividad intelectual de la lectura que necesita una preparación, una formación y que nos lleva a tener una competencia y una destreza determinada. Por lo tanto, yo propongo distinguir entre leer en red y lectura digital, esos dos términos. ¿En qué consiste el leer en red? En realidad, cuando nosotros leemos en red, hacemos lo mismo que cuando estamos en una biblioteca. Es decir, yo me siento a partir de un texto y busco información sobre ese texto, con la diferencia de que antes me levantaba para ir a la estantería y ahora lo tengo todo en la red. Puedo encontrar portales que me hablan del autor, la propia web del autor, puedo encontrar críticas sobre el autor, artículos sobre el autor, y lo que debo hacer es gestionar esa información, seleccionar esa información y, por tanto, luego procesar esa información. La eficacia de la lectura, de mi lectura, depende entonces, por un lado, de mi destreza para navegar, que es lo que ya tienen los nativos digitales, una destreza adquirida para que el medio no les sea un medio agresivo, de mi capacidad para gestionar la información, que es el gran reto que tenemos los docentes actualmente, y no sé si comparten esto conmigo, cómo tenemos que enseñar a que gestionen la información y seleccionen la información tras analizarla, y de mi capacidad para comprender lo que leo. Y mi capacidad para comprender lo que leo no está unida a mi destreza para navegar por la red. Por lo tanto, me tienen que seguir enseñando a leer y a comprender el texto literario. Y para mí son dos actividades que son absolutamente distintas. Antes se ha mencionado el informe PISA. Hay un informe PISA de 2009 sobre la lectura digital y sobre cuál es el nivel de los alumnos de destreza. Y una de las conclusiones a las que llegaba es que los alumnos que tenían una mayor competencia lectora como actividad intelectual se desenvolvían mejor a la hora de gestionar la información y de seleccionar la información y de comprenderla. Por tanto, la eficacia o la destreza en la utilización del medio no es garante de tener una competencia lectora. La lectura digital sería el concepto que aglutinaría ese proceso intelectual ahora interferido por la red. Es decir, de la misma manera que el siglo XX ha desarrollado toda una serie de teorías sobre la lectura y sobre las competencias lectoras tradicionales, ahora tenemos que plantearnos si esas competencias cambian
cuando lo que tengo delante es un texto que tengo que comprender y que tiene unos rasgos estéticos que no son los habituales y que además establecen una relación que tampoco son las habituales entre lector, escritor y texto. Porque lo que la red también ha generado son textualidades electrónicas distintas, que son obras literarias que no responden al formato tradicional. Entonces, para mí, cuando yo hablo de qué es la lectura digital, lo que me preocupa es saber si los parámetros y las competencias que yo siempre he tenido en cuenta para que los alumnos aprendan a leer y para que los alumnos entiendan esa comprensión literaria, han cambiado ahora en este tipo de textos que tienen una naturaleza absolutamente diferente. Con lo cual, estamos hablando de competencia. La competencia lectora y escritora, antes se ha hablado de oralidad, me ha encantado porque durante estos 2 días no solamente he aprendido mucho, sino que he advertido otros matices diferentes. Es como una paleta de colores donde vas advirtiendo cada vez muchos más colores intermedios que antes tú no veías. Evidentemente, Caballero Bonal decía, y no cito a Borges porque ya lo han citado, que todo escritor escribe el libro que le hubiese gustado leer. Con lo cual, igual que la oralidad es previa a la escritura, la lectura es previa a la escritura. Los grandes escritores, los escritores, son grandes lectores. Con lo cual, cuando nosotros tenemos que desarrollar las capacidades de nuestros alumnos desde el punto de vista docente, primero les tenemos que enseñar a leer para después enseñarles a escribir. O por lo menos yo así lo he comprobado en mi experiencia. Bien. Por lo tanto, estamos hablando de competencia, que le he dado al revés. Estamos hablando de competencia y estamos hablando de destreza y de capacidad. Es decir, es diferente la capacidad, que tiene que ver con la creatividad y con el talento, de la destreza, que tiene que ver con las herramientas, con los instrumentos, que me perdonen que ayer lo corrigieron, con la gestión de la información, a la competencia, que tiene que ver con la experiencia como lector, con tu capacidad, con tu formación como lector, con independencia de que tú tengas habilidades para manejarte en diversos medios diferentes. Me da igual saber conducir una moto, que un coche, que un barco, que un avión, pero mi capacidad intelectual se desarrolla de otra manera. Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que ha cambiado en la escritura digital, en ese tipo de textos digitales que funcionan en la red y que no pueden ser ni impresos ni leídos en papel? Pues fundamentalmente, cuando hablamos de los parámetros de la creatividad digital, lo que ha generado es una relación absolutamente imparable, es decir, ya no se puede cambiar, una relación absolutamente distinta entre lectores y fundamentalmente escritores. ¿En qué? Decía Jaime Alejandro Rodríguez, y leo textualmente, los roles se reconfiguran y ya no puede hablarse de un escritor y de un lector como entidades separadas, sino de un escrilector, alguien que despliega una inteligencia colectiva y produce sus propios textos de forma casi simultánea a la recepción. Bien, lo que les he puesto ahora son 2 textos que tienen mucho que ver con eso que les explicaba de la capacidad de lectura y de los tipos de lectores y de cómo se diferencia la destreza o la habilidad de la capacidad. Y lo que les voy a poner ahora, para no robarles mucho tiempo y porque supongo que esta tarde se tratará más, es algunos de los rasgos de esa nueva literatura que aparece en red, que no sabemos qué derrotero va a seguir y que evidentemente no funciona como un texto tradicional, ni como un texto digitalizado, ni como un blog, ni como nada de lo que hemos visto hasta ahora. En 2008 Tom Ferret crea esta obra, que es una obra en Facebook, que evidentemente solo se puede leer y acceder a ella si tú entras como socio de Facebook, y se va generando con los comentarios y la participación de los propios lectores. En este caso, lo que tenemos es a Marc Marino, que es de la Universidad de Carolina del Sur, que crea un relato a través de Twitter de un supuesto becario llamado Seth, que va narrando todas las vicisitudes que pasa mientras que se desplaza por sitios diferentes haciendo su
tesis doctoral. Y es fundamentalmente una obra creada para Twitter. Bien, Rui Torres o Jaime Alejandro Rodríguez crean obras que evidentemente solamente funcionan en la red, en el caso son obras de 3 dimensiones, el lector participa en la obra no avanza si tú no interactúas con la obra, y tú puedes elegir determinados itinerarios y nunca realizas la misma lectura 2 veces. En la mayoría de estos casos, la cuestión está en que tú no puedes a veces ni volver atrás. Es decir, una vez que tú empiezas la aventura de la lectura, ya no puedes parar el sistema. Evidentemente, llevan aparejados programaciones que son las que te van funcionando conforme el lector interactúa. En este caso, que sería lo más parecido al teatro, Whiting en 2011 crea una obra donde hay una serie de actores que tienen, como pueden ver ustedes, una serie de nodos que van grabando sus movimientos en un ordenador, y las historias que cuentan, que dramatizan delante de un público reducido que previamente han acordado y que quedan a través de la red, se transmiten directamente a través de Internet, y es la gente la que proporciona al grupo de actores cuál es la historia que quieren que cuenten y cuáles son los derroteros que esa historia va a tomar. Más ejemplos, el libro flotante, que supongo que ustedes conocerán, está desarrollado por Eugenio Tiselli y que parte de la novela de Eduardo Valencia y que se convierte en una serie de fragmentos apócrifos, los que uno puede hacer solamente una vez. Y por último, por ponerle otro ejemplo, si quieren luego la organización no tengo ningún inconveniente en pasarles la presentación, que tienen todos los enlaces para que las obras funcionen porque tienen movimiento. Este autor es Félix Remírez, que es un autor de Bilbao. Tiene uno de los blogs más interesantes sobre literatura digital, que es Bliblus Literaria. Yo les aconsejo a todos que lo visiten. Y esta obra, que se llama El jardín de los relatos inacabados, tiene reminiscencias evidentemente borgianas, y como se puede observar, no sé si lo ven, que aparece como un texto casi borroso. Son fragmentos de textos que van apareciendo conforme el lector va cazando a todas las mariposas, animales, etcétera, que va pasando por esa selva que aparece en pantalla. La idea del texto es, voy a proponerle al lector un juego donde le voy a poner delante todos los relatos que nunca llegaron a ser una obra completa. Por tanto, no tienen conexión entre sí y nunca puedes coincidir, bueno, hay que tener habilidad, pero yo todavía no he conseguido que en 2 sesiones de lectura pueda leer los mismos fragmentos, porque siempre salen fragmentos nuevos. Bien, con todo esto, lo que estamos viendo es que este tipo de obras literarias tienen unos parámetros diferentes en su lectura, porque el gran protagonista es el lector. Este tipo de obras tiene además distintos grados de interactividad, es decir, hay obras en las que incluso el lector puede transformar el texto y acabar el texto o modificar el texto, y de hecho se han propuesto muchísimas clasificaciones ya en función de el grado de interactividad del autor. Estamos desde la escritura automática, donde un texto automático genera frases que tú lees en Internet y que nunca se repiten, hasta textos donde tú eliges distintos itinerarios, o textos donde tú puedes reescribir el texto y hacer distintas versiones de ese texto que luego quedan un poco como tu lectura y tu escritura. De hecho, Domenico Chiappe hablaba de que quizás una buena clasificación, precisamente por esto de la figura del escrilector o del lectoautor, donde los planos se confunden porque ya hay una autoría múltiple, en tanto que la creación inicial puede ser recreada y vuelta a crear materialmente, decía que se podría distinguir incluso entre
escritor electrónico digital, escritor multimedia o escritor hipermedia en función de esa interactividad. Bien, lo que tienen ahí son los nuevos parámetros. Unos nuevos parámetros que son los que rigen esa nueva creación que además, de alguna manera, presupone un lector modelo que pertenece a una comunidad digital, con lo cual ahora aquí ya, a estas alturas, esa polémica entre si libro electrónico sí o no, o creación electrónica sí o no, no tiene ningún sentido porque estamos hablando de creaciones que ya son absolutamente digitales. Yo soy incapaz de responder qué derroteros tomará esto en el sentido de cómo van a pertenecer, porque claro, esto está alojado en un servidor, es un programa de ordenador, tiene un software, hay una serie de diseñadores detrás, puede ser que la página desaparezca, puede ser que llegue a no funcionar, puede ser, etcétera, etcétera. Pero esto está ya en la red y existe. Bien, por tanto, resumiendo, para no alargarme más, es evidente que estas obras, esta literatura digital, crea una dinámica con elementos propios de la red, que presupone ser lector modelo, integra formatos diferentes que son ahora posibilidades audiovisuales al mismo tiempo y permite esa interacción que acaba de desmoronar la tradicional relación entre autores y lectores. A partir de aquí, lo que nos preguntamos es, ¿ahora qué actitud tiene que tomar el lector? Porque tú ahora sí eres protagonista y puedes interactuar realmente en una creación estética. Es evidente que uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que lo que la red está creando son a todos los niveles nuevas formas de sociabilidad y un nuevo contexto cultural que además es multicultural. Es decir, cuando varios lectores confluyen en una obra, en esta obra digital o en cualquier tipo de obra no digital, pueden pertenecer a contextos culturales diferentes y están interactuando sobre el mismo elemento perteneciendo a culturas distintas. Con lo cual, la red lo que ha permitido, con relación a la literatura, ya sea en la literatura digitalizada, en el intercambio en blog, en los foros de Facebook literarios, en las relaciones con los autores o en esa creación de literatura digital, lo que está creando son nuevos modelos sociales, de relación social, donde además uno puede ocultar la identidad y, fíjense, y no voy a entrar ahora, se lo prometo porque estoy terminando, no voy a entrar ahora aquí, pero es otra de las vertientes que trabajo, los distintos planos ficcionales que se pueden dar en la misma obra. Una obra literaria es un producto o un objeto ficcional donde alguien ha inventado una historia. Pero ahora los lectores pueden estar dentro materialmente y cambiarla y camuflarse en otras identidades o establecer planos ficcionales paralelos a los que ha establecido el autor. Es decir, el panorama es evidentemente apasionante, pero también muy complejo. Bien, la red, por tanto, es un espacio que genera actitudes, aptitudes y comportamientos sociales. Los usuarios más jóvenes adquieren hábitos automáticamente que forman parte de su actividad cotidiana, pero es evidente que esto también conlleva el que ellos se sientan atraídos por una serie de diseños a los que ahora están habituados y a los que nosotros no estábamos habituados. Cuando se hablaba antes de que cuando entraban en el aula se encontraban 50 años atrás, quizá una de las causas sea porque hay una parte importantísima que es, hay que seguir enseñando a leer y a escribir en un lenguaje que ahora a ellos les resulte más habitual. Y ese lenguaje y ese medio es ese medio que hemos mostrado aquí y que es una nueva forma de conexión. Para terminar, una pincelada, luego les aclaro todo lo que quieren. Les menciono simplemente un proyecto que coordino en la Universidad de Cádiz, solo de la Universidad de Cádiz, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que reúne a un total de 10 profesores de
les digo concretamente las materias: lengua, teoría de la literatura, literatura, historia contemporánea e historia de América y literatura iberoamericana. Y ese proyecto Le Criré, que tiene evidentemente dos líneas, una investigadora, tiene otra también de innovación docente, porque lo que preocupa es cómo renovar los materiales docentes que nosotros le ofrecemos a los alumnos. Y lo que queremos hacer son materiales hipertextuales. Partir de textos literarios que nosotros, con información especializada para alumnos universitarios, no solamente de primero, sino de tercero y de cuarto de grado y digamos de posgrado, que los propios especialistas podamos crear esos textos hipertextuales para la docencia y que los profesores de Historia de América puedan utilizar textos literarios para explicar la historia de América, pero unos textos que evidentemente tienen un formato que nada tiene que ver con las formas de enseñanza tradicional. Esos son los objetivos, esas son las herramientas. Termino. El gran problema que hasta ahora tenemos, y que yo no quise sacar ayer porque sabía que ahora me iba a vengar, es que hasta el momento Le Criré solamente ha podido utilizar textos literarios de autores muertos, porque nos han negado la licencia para utilizarlo, aún diciendo que era para la plataforma virtual de la universidad donde solamente entran los alumnos de la asignatura, los derechos para utilizar textos actuales o textos de autores que todavía tienen los derechos. Con lo cual, evidentemente, los docentes tenemos que avanzar en las herramientas docentes, pero también creo que hace falta un cambio en no ver a los profesores, ni a los docentes, ni a esos textos didácticos, ni a esa forma de enseñanza como una agresión, ni a los editores, ni a los autores, porque si hay, creo, alguien que no se enriquece con el trabajo que se hace, esos son los docentes de primaria, de secundaria y de universidad, porque son, y en eso soy una firme convencida, absolutamente vocacionales, si no, no estarían aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María Isabel. A continuación tenemos a Cristóbal Cobo. Él es investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Colabora en proyectos de investigación para la Comisión Europea. Es autor del libro Aprendizaje Invisible, que ha tenido más de 15.000 descargas, y fue distinguido por el Consejo Británico de Investigación Económica y Social. Y durante el 2009 fue investigador invitado del Center on Skills, Knowledge and Organizational Performance de la Universidad de Oxford y ha sido premiado por el Economic and Social Research Council y el Social Science Research Council. Muchas gracias, Cristóbal. Adelante. ¿El control está por ahí? Bueno, ya se ha convertido en una tradición esto de dar gracias y no me quiero quedar fuera de la tradición. Pero quisiera hacer un agradecimiento un poco distinto. Yo lo que quiero agradecer hoy día es en la posibilidad que tenemos hoy de poder unir los átomos con los bits. Negroponte nos dijo hace 20 años con mucha precisión que los átomos iban a tener más importancia que los bits iban a tener más importancia que los átomos. Y aquí veo un montón de átomos discutiendo qué está pasando con los bits. Ahora, tengo que reconocer que después de la historia esta de que con la explosión del Sol, si caía hacia la Tierra se podían borrar todos los datos, me quedé bastante preocupado, quiero decirlo. Pensando en cambiarme de negocio, porque si seguimos escribiendo en digital y viene uno de esos, se nos acaba. Ese es el primer agradecimiento. Esta idea de poder reunir estos dos mundos. Y el segundo es algo bien interesante, que supongo que es un aprendizaje tácito, y es este nuevo glosario que estamos acuñando a lo largo de esta jornada. Se habló el otro día del triálogo, que me encantó. Hoy día María Isabel habló muy bien del lectoautor, el lectoescritor. Pisitelli siempre nos habla de los infoanfibios y de la infoxicación, en fin. Para nuevos usos y nuevas apropiaciones empiezan a aparecer entonces un mapa de nuevas reconceptualizaciones que creo yo tienen que ver con intentar pavimentar el
este escenario de tanta incertidumbre en el que nos encontramos. Y lo que yo quisiera hoy día es presentar dos fotografías, dos introducciones para luego poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a aquellas oportunidades, riesgos y, por qué no decirlo, peligros que tiene estas hibridaciones. Ayer en el avión leía de este señor que se llama David Richer, que trabajó en Microsoft y luego se fue a trabajar a Amazon. Y en algún momento decidió que el tema de la tecnología no era lo de él, sino que tenía que ser tecnología más filantropía. Y desarrolló este proyecto maravilloso que se llama WorldReader. WorldReader.org, si alguien quiere buscarlo, .org. Y tiene un proyecto que es precioso, que consiste en poner 1 millón de ebooks en África. En este momento su proyecto está implementado en Kenia, Uganda y Ghana, y ya logró convencer a los amigos de Amazon para que regalaran 900 Kindles y sigue trabajando en eso. Ya ha reunido más de $1,5 millones. Estupenda iniciativa. Veremos cómo evoluciona. Sin embargo, esta historia ya la hemos escuchado antes. La escuchamos con la laptop, la escuchamos con el ordenador, la escuchamos con la televisión, la escuchamos con la radio. Es decir, esta idea de que la transformación de la infraestructura va a generar realmente transformaciones de orden cultural. Entonces, este no es el fin de la historia. Bien sabemos que, como cuando en las películas dicen, se casaron y vivieron felices para siempre, se casaron y recientemente ahí empezó la historia. Entonces, yo creo que la historia aquí empieza el día siguiente que esos niños empiezan a tener eso y preguntarse cuáles son los capitales culturales que hay que desarrollar, cuáles son las nuevas competencias, como muy bien se ha planteado. Esa es la primera imagen. La segunda imagen tiene que ver con, yo quisiera pedirles que por un momento pensemos en el mundo de la música. El mundo de la música le ha ganado bastante terreno al mundo de los libros electrónicos. Para bien o para mal han pasado muchas cosas. Algunos están muy contentos con estas transformaciones, otros no tan contentos o bastante desesperados. Y digo esto porque me hace pensar en esta frase de McLuhan, que creo nos ilustra. McLuhan dice: nosotros navegamos hacia el futuro solamente utilizando nuestro espejo retrovisor. Entonces mi invitación es que pensemos en el espejo retrovisor de la música. Y en alguna época hubo cassette. ¿Recuerdan los cassettes? ¿Quién no recuerda cuando tenía una pluma en la mano y enrollaba el cassette cuando iba en un lugar y no tenía electricidad o tenía mucha prisa? ¿O a quién no se le cortó la cinta y luego la tuvo que pegar con? Luego de los cassettes, o de manera complementaria, apareció esta posibilidad de reproducirlo, donde se perdía un poquito de calidad, pero se podía reproducir. No era algo extraordinariamente costoso el poder acceder a uno de estos equipos. Hoy día ya casi una pieza de museo, ¿no? Pero el fin de la historia, ustedes bien saben que no es ese. Aparece esta idea de que te podías llevar la música contigo. Y pesaba un poco el Walkman, pero te daba todo un estilo que luego se convirtió en el estilo del iPhone, ¿no? Ahora, en algún momento de esta evolución aparecieron los tiempos digitales y cambiaron de manera radical las reglas del juego. Las reglas del juego cambiaron en un montón de dimensiones. Cambiaron en cuanto al volumen, nuestra capacidad de consumir, de almacenar. Las tiendas que venden música hoy día tienen una relación distinta con el almacenamiento de la música. Está esta idea de la larga cola de Anderson. Los formatos se diversifican. Los dispositivos hoy día ya son incontables. Ciertamente el precio cambia. Y lo más interesante, una de las cosas interesantes, cambia la manera de consumo en términos de volumen. Antes era impensable que uno pudiera comprar una canción si no era concebida dentro de esta idea del long play o del conjunto de canciones, ¿no? Y ciertamente la capacidad de distribución se ha acelerado y por lo mismo ha bajado de manera significativa y radical los costos. Es interesante porque todos en mayor o menor medida hemos sido testigos de esta transformación que ha sido bastante acelerada. Y ese señor que está ahí ya es parte de la historia. Sin embargo, todos fuimos en algún momento contemporáneos a esa persona. Yo me pregunto qué pasará cuando se piense en esta época de la historia y todos estos grandes innovadores de la música digital o de la lectura digital o de los e-readers ya no estén y sea toda una época de la historia donde estas personas cambiaron un poquito la historia. Ahora, ese no fue el fin de la historia, ciertamente, no fue el fin de la evolución. Aparece en un momento Napster con una innovación disruptiva, con una innovación pensando en transformaciones bottom-up desde las bases y generando profundos dolores de cabeza a los cazadores de violaciones de copyright, porque no está todo almacenado en un servidor o en
una computadora pirata, sino que está de manera ubicua y es prácticamente imposible rastrearlos, y tanto es así que hasta el día de hoy existen peer-to-peer por todos lados y es como arara en el mar intentar acabar con ellos, ¿no? Pero lo interesante de Napster es que es un estupendo ejemplo de cómo la tecnología se desarrolla para una cosa y termina generando otras adopciones, otras apropiaciones, que yo creo que es la pregunta que desde la educación tenemos que hacernos. ¿Cómo podemos ser un poco más creativos y pensar un poco más allá de lo que tenemos en la punta de nuestros dedos? En esta transformación de la música han pasado cosas bien interesantes, especialmente yo diría en los últimos 3 o 4 años. Hablaba yo de la larga cola, esta idea de no es necesario que tú tengas solamente aquello que puedes tener en el almacén, porque hoy día el almacén puede ser casi ilimitado y por lo tanto la cantidad de públicos a los que tú puedes apuntar son casi ilimitados. De la misma lógica, hemos tenido una evolución rápida del download, de la idea de descargar, a la idea del streaming. Cuando la legislación ya está preparada para atrapar a aquellos que descargan, hoy día las multitudes digitales consumen a través de streaming. Y de la misma manera empiezan a aparecer nuevas maneras de comercializar. Los músicos ya no ganan dinero vendiendo canciones, sino que ganan dinero con sus conciertos, ¿sí? Entonces, o por ejemplo Spotify, que gana dinero generando avisos de publicidad. Y empiezan a aparecer en este escenario nuevas licencias, y Lauren Lessig insiste que con Creative Commons podemos desconstruir la música y podemos reconstruir la música y estimular creatividades de otras personas que a lo mejor no tienen los derechos. Y hablando de lo mismo, la mesa de sonido o la casa de sonido que alguna vez había que acceder a ella, hoy día ya son una laptop. Uno va a una fiesta y el DJ ya no tiene un montón de tornamesas, sino que tiene un ordenador. Y en esta misma migración, ¿por qué no decir que la música se ha convertido en un acto social? En términos de que hoy día ya no es suficiente escuchar la música que a ti te gusta, sino que hay que compartirlo por Twitter y decir, yo estoy escuchando esta canción, ¿te gusta a ti también? Y eso es un poco ridículo, pero suele ocurrirnos, ¿no? Y de la misma manera, hay otra migración interesante en términos de consumo, que hay una transformación. La gente ya no va a buscar la música a MTV, la gente va a buscar la música a YouTube, ¿no? Entonces, hay una transformación bien interesante que ha ocurrido en la música en muy poco tiempo. Uno de los ejemplos más pujantes hoy día es el mundo del streaming. Hoy día, a nivel mundial, anunciaba la BBC el otro día, ha crecido en un 40%, y está generando, ahí están la comparación de lo que ha generado en Spotify, 24 millones de libras en comparación, en los primeros 6 meses de este año, en comparación con lo que va a generar en términos de descarga Amazon y iTunes en todo un año. Entonces, cada vez empieza a ganar más terreno. El problema está en que no todos están contentos con ello. Ahí está el ejemplo de una cantante, Shannon Harley, que recibió 9.4 libras por 4.000 canciones reproducidas por streaming, ¿no? Entonces, bueno, tampoco significa que esto es una fiesta y todo el mundo está contento, pero es indiscutible que esto está en un escenario de profundas redefiniciones. Sony, por ejemplo, hoy día tiene el sector de mayor crecimiento, es el sector de streaming, y eso no solamente está generando tráfico y dejando muy contentas a las compañías de telefónica que venden tráfico, sino que además se está convirtiendo en una muy efectiva manera de reducir los volúmenes de tráfico de piratería digital. Entonces, a la luz de estos vectores, en estos 10 minutos que me quedan, quisiera yo tratar de focalizar un poco en dónde está la triangulación donde yo creo que debiéramos tener en nuestros radares. Hemos discutido mucho sobre dispositivos o continentes, venimos discutiendo de contenido desde el principio de la universidad, pero yo creo que donde tenemos que avanzar más es en la innovación de carácter cultural, en la innovación de carácter social, es decir, pensar en nuevos contextos, en nuevas formas de aprovechar esto. Cuando pienso en nuevas formas, pienso educación y digitalidad. No puedo dejar de pensar en todo el movimiento de recursos educativos abiertos que está a la mano, está al alcance de todos, y porque no existe una comprensión suficientemente acabada, subutilizamos las posibilidades que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo quisiera presentar mi pequeño mapa de la ecología digital que está detrás de esto. Yo creo que este mapa no puede acabar ni en los dispositivos, ni solamente la cantidad de horas que consumimos estos contenidos. Yo creo que al menos hay 3 vectores que son fundamentales: nuevas formas de producir información y contenido, nuevas formas de distribuirlo y, ¿por qué no?, nuevas formas de consumir y acceder. Déjenme dar algunos ejemplos muy rápidamente. Hoy día
la ciencia se está generando de una manera distinta, la ciencia se está produciendo de manera distribuida, los científicos cada vez menos pasan tiempo cara a cara y empiezan a trabajar más con otros. El ejemplo más cotidiano es Wikipedia, pero está Zoo Galaxy, que es esta idea de mucha gente contribuyendo para decodificar las señales que tenemos desde la galaxia. La librería de los Estados Unidos, la del Congreso de los Estados Unidos, hoy día ofrece un repositorio de bases de datos abiertas de ADN que sería incomprensible bajo las lógicas de la escasez de tú tienes que pagar para acceder a un dato en particular. Si hoy día queremos publicar un libro ya no hay problema, vamos a Flickr, buscamos las fotografías que tienen licencias Creative Commons y ya podemos tener nuestro libro revestido de una manera mucho más atractiva que a lo mejor lo que podíamos tener antes si no podíamos pagar por fotógrafo. Y de la misma manera, la Open University publicaba hace unos días esta idea de la coautoría o la autoría de las multitudes, es decir, cada vez más avanzar hacia la reconstrucción de contenido desde individuos que no se conocen. En términos de distribución, hoy día si eres suficientemente afortunado como para que el website de Brian Picking ponga un pequeño texto sobre tu libro y alguien lo ponga en Twitter, ya está. Es mucho más visibilidad, mucho más impacto que aparezca en la primera portada del Universal, ¿no? De la misma manera, y voy a dar algunos ejemplos, están apareciendo una enorme vertiente casi incontrolable de autopublicación, publicación bajo demanda, la posibilidad de publicar en nuevos repositorios. Eso abre posibilidades a los autores de literatura, a los científicos, a los artistas, en fin. Y de la misma manera hoy día empezamos a encontrar crowdfunding, esta idea de que se puede juntar financiamiento para pagar una publicación de maneras mucho más flexibles que antes. Y en términos de consumo, hoy día está apareciendo cada vez más la idea de la lectura conjunta, es decir, así como hoy día Google Plus nos ofrece la posibilidad de ver un video en conjunto con otra persona con el Hangout, lo que plantea la Open University es vamos a avanzar más hacia que estos lectores sean más inteligentes y nos ayuden a conectarnos con personas que están leyendo la misma página que nosotros y podamos comentar en tiempo real preguntas, reflexiones o otros comentarios, ¿no? La diversificación de formatos es algo que se ha explicado de manera muy vasta en estos días, pero en esa línea es interesante este ejemplo de RedDigi, lo voy a mostrar en un momento, la posibilidad que hoy día se empieza a vislumbrar la posibilidad de que podamos vender bits de segunda mano. Es decir, yo compré una canción en iTunes, la escucho pero ya luego no la quiero, la puedo revender de manera legal en Internet y quedarme con parte de la regalía tal como si yo quisiera vender unos calcetines de segunda mano que ya no me gustan. Ciertamente lo de los calcetines puede ser menos atractivo que lo de la canción, pero era para que se rieran. En términos de publicación para la ciencia, empiezan a aparecer nuevas rutas, nuevos caminos. La publicación dorada y la publicación verde, la autopublicación o la publicación en repositorios independientes. Y de la misma manera, un ejemplo que a mí me atrae mucho, que es el de que los autores ceden sus derechos para que se reconstruya su libro de otras maneras. Lo voy a mostrar ahora. Voy a mostrar entonces 5 ejemplos que en ninguna manera son representativos de todo el panorama, pero en alguna medida nos dan algunos de los matices de esta paleta de colores, muy poéticamente que referiste tú, que me gustó mucho, de las redibujos que estamos observando, ¿no? Y que llevan al mundo editorial y al mundo a todas las comunidades de generación de conocimiento a tener los radares muy abiertos. El primero es Blarp. Esta idea de que usted puede crear su libro en línea con una diagramación preciosa, muy rápido, y el libro lo puede dejar abierto o lo puede vender y lo puede mandar a traer de manera física a un costo bastante razonable, $20 con un empastado de primera. Una autopublicación excelente, que yo lo llamaba Do It Your Own Library, que haz tu propia librería, ¿no? Hoy día está cada vez más a la mano y con una interfaz muy atractiva. Otro ejemplo que es un valor agregado a lo que nos ofrece Blarp es el Create Space, que es esta plataforma de autopublicación, pero que además tiene la vidriera, la visibilidad que tiene Amazon, y con regalías tremendamente atractivas. Ahí puse un ejemplo. Si usted quisiera vender su libro a $30, Amazon le ofrece a usted unos royalties, una ganancia de 15.35. Yo me pregunto, ¿cuántos de las editoriales ofrecen ese nivel de royalties a la gran mayoría de los autores, ¿no? Entonces, bueno, eso, y si usted
entra en otras reglas del juego de Amazon, puede llegar a ganar más dinero incluso. Yo no trabajo para Amazon, pero me parece que es fundamental que esta discusión esté de por qué no publicamos más también por estos canales que generan más visibilidad. Y este es el ejemplo maestro, este es el ejemplo que presentaremos mañana en mucho más detalle en el taller sobre nuevos modelos de comercialización, que yo les invito a revisar. Se llama Flat World Knowledge, el mundo del conocimiento, el mundo plano del conocimiento, que es un mecanismo de publicación editorial que está cambiando las reglas del juego de manera radical. Es decir, le ofrece muy buenas regalías al autor, el autor se queda con los derechos de la obra, sin embargo, a la persona que accede al libro puede reconstruir el libro con fines educativos. Entonces, Flat World Knowledge lo que entrega al lector, al que compra el libro, que en este caso está pensado para el docente, es la posibilidad de arrancar algunos capítulos e ingresar capítulos de otro libro para que se pueda customizar, personalizar el libro que a él le sirve para su asignatura. ¿Por qué es interesante esto? Porque los libros en digital son gratuitos, pero los libros se venden en formato papel, se venden en audio, se venden en memorias USB y se venden en otros canales. Entonces están apostando por la idea de la apertura del conocimiento y al mismo tiempo por una diversificación que yo creo que en poco tiempo va a dar mucho que hablar. Y este es el ejemplo que les mencionaba hace un momento, Redigi, esta idea de recicla lo digital. En este momento Redigi está ofreciendo la posibilidad de vender canciones, pero ya mencionaban ellos, en muy poco empezaremos el tema de la reventa de libros electrónicos. Entenderán ustedes que Amazon o iTunes o Apple no están demasiado contentos con esto. Pero en estas reglas de desintermediación, donde aparecen nuevos agentes, es inevitable que el más vivo corre más rápido, ¿no? Ahora, no todo esto es maravilla. Hay algunas zonas híbridas, zonas grises, que están llevándonos a hacernos preguntas, ¿no? Este es otro ejemplo que está muy polémico en Estados Unidos, se llama Boundless, que lo que ofrece es una interpretación de obras muy conocidas y poniéndolas en línea, gratis o con el modelo que yo les decía, un freemium, es decir, gratis o con una mejoría complementaria, ¿no? En este momento, 3 grandes compañías, no sé si tengo láser aquí, 3 grandes compañías, Pearson, CNH Learning y, me falta una, Education Super de Macmillan, se han tirado al cuello de esta startup, de esta pequeña compañía, y están haciendo un juicio, pero no está demasiado claro qué va a pasar con esto, porque es una interpretación libre y eso permitiría, en el fondo, nuevamente, nuevos formatos, nuevas lecturas, y es un escenario donde yo creo que queda mucho por pasar, ¿no? Obviamente una de las preguntas que nos queda es cómo diseñar editoriales y también sistemas educativos que sean a prueba de futuro. Que sean a prueba de futuro, es decir, que puedan ser capaces de adaptarse a estas transformaciones, como por ejemplo, este ejemplo que me gusta mucho, que es el CD, que salió en el año 1976 y muchísimos siguen comprando de esos, ¿no? Hay algunos vectores que creo que son importantes, ya me queda poco para terminar. En primer lugar, venimos hace mucho tiempo escuchando de muchas crónicas de muchas muertes anunciadas. Que moría la televisión por el cine, que moría la radio por la televisión, que moría la prensa, porque hoy día la gente es capaz de generar sus contenidos. La revista Wired nos decía que moría la web, porque ahora empiezan a aparecer las aplicaciones en los teléfonos. En fin, venimos escuchando estas profecías de la muerte hace mucho tiempo. Entonces yo cuando escucho la muerte del libro como que arrugo un poco la nariz y no termino de estar convencido. Creo que puede pasar primero la explosión del Sol y el cráter solar que lo otro. En términos de esta transformación, es interesante pensar en este concepto del darwinismo digital, de la adaptación, donde el más grande se come donde el más adaptable se come al más reacio al cambio. Yo creo que esa es la regla del darwinismo digital. Y ciertamente una de las preguntas que tenemos que hacernos es cómo redefinirnos a nosotros y a nuestras organizaciones como agentes del conocimiento, como curadores de conocimiento. En una época donde hay tanto dato, lo que escasea es el tiempo. Y lo que tenemos que hacer es entonces, cómo darle más valor a ese poco tiempo que tenemos con tanta información. Y ciertamente, apostar por modelos de innovación abierta. Abandonar lo más rápido posible esta idea de reinventar el hilo negro y poner a las universidades y a las editoriales a trabajar en conjunto. Voy a terminar con estas reflexiones finales para
dar el pie a la última presentación. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer no es reinventar la tecnología, sino que reinventar los usos. Di algunos ejemplos, pero en estos 3 días se han presentado una avalancha de nuevos usos y una estupenda mosaico de nuevas maneras de consumir información. En segundo lugar, no enfocarse en las actividades y no tanto en las herramientas. Las herramientas están destinadas a la obsolescencia. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo pensar en estas actividades de co-construcción del conocimiento que van a perdurar de manera mucho más consistente que el de un aparato u otro, especialmente hoy día que aparece el iPhone número 5 y que todo el mundo dice, bueno, pero ya no es tan cool como antes, ¿no? Que ha generado grandes decepciones. Comenzar en escalas pequeñas y luego crecer, para que no tengamos la burbuja del .com que tuvimos a fines del 2000. Ojalá que no tengamos la burbuja de los e-readers y empecemos con escalas pequeñas y vamos creciendo en base a la demanda. Yo creo que no hay que buscar una sola forma de resolver todos los problemas en términos de, no es solamente con aparatos que vamos a hacer que la gente pueda leer más, sino que en un montón de otras transformaciones, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena pensar en innovaciones desde las bases, desde la comunidad. Se ha criticado mucho a los ingenieros, aquellos ingenieros que hacen diseño centrado en el usuario, han entendido esto, pero ciertamente queda mucho por avanzar en esta línea. Yo creo que aquí, todos los que estamos aquí tenemos tremendas oportunidades a través del networking y de la colaboración, en esta idea de aprender entre muchos, sin que sea necesario que Conaculta tenga que organizar este evento todas las semanas, no puede organizar una vez al año, quedan las redes y compartimos los conocimientos de manera conjunta. Y finalmente estimular la innovación, registrar, premiar y difundir como está haciendo el evento de hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A continuación tenemos a José Castillo Márquez. Él viene de Brasil, es presidente de la Fundación Editora de la Universidad Estadual Paulista y de la Asociación Brasileña de Editores Universitarios. Es consultor internacional para la edición y la difusión de la lectura. Fue presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de América y el Caribe y secretario ejecutivo del Plan Nacional del Libro y la Lectura de Brasil. Es consultor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero, antes de todo, agradecer la invitación de Laura Emilia Socorro Venegas, de Conaculta y de licenciada Consuelo Saiza, para estar aquí una segunda vez, que no solamente se puede hablar, o que pensamos o que estamos trabajando, pero aquí se aprende mucho. Entonces, es una oportunidad bastante importante para nosotros que estamos aquí como conferencistas, pero también como participantes. Quiero agradecer en particular la presencia del Agregado Cultural de Brasil, de la Embajada de Brasil, el secretario Paulo y Ana, que es directora del Centro Cultural de la Embajada de Brasil en México. Yo quiero, antes de todo, hablar con ustedes al respecto, claro, de una cuestión que es importante pactuarnos. Yo soy de Brasil, estamos en un congreso de español, ¿no? Cuando yo hablo, tudo bem, ustedes ya saben que yo soy de Brasil, ¿no? Y en mi caso, yo descubrí anteayer que en la conferencia del doctor Francisco Moreno Fernández, que yo soy parte de un grupo, me encantó, el grupo de competencia limitada en español, ¿no? O que me hace más prudente de hablar con ustedes respecto de ese tema. Pero es cierto que yo no voy a hablar de tecnologías educativas en el español. Yo creo que la invitación de Laura Emilia Socorro para estar aquí es justamente hablar un poco de algunas cosas en Brasil, lo que se puede hacer dentro de una universidad brasileña, una universidad de expresión, y que seguramente su case puede de una manera o de otra ponernos en contacto también en esta puente siempre permanente entre
Brasil, México y Latinoamérica. ¿Qué es una puente? Tenemos que admitir, porque hace muy poco tiempo nosotros empezamos a reconocernos, a percibir que junto del español al portugués y junto al portugués al español como idioma de Latinoamérica. Yo voy a hablar a ustedes de una universidad que es, como todas las universidades de Brasil, muy reciente. Nosotros no tenemos ni una universidad centenaria en Brasil, ¿no? La más antigua es la Universidad de São Paulo, que empezó en 1934. Y por lo tanto nuestra universidad, que también hace parte del sistema de investigación y de enseñanza superior del Estado, es justamente una universidad con 36 años. Es una universidad multicampus, está ubicada en 23 ciudades del Estado de São Paulo. Tenemos 33 facultades, una área total de 63 millones de metros cuadrados, 2.000 laboratorios de enseñanza e investigación, 30 bibliotecas, 47.000 alumnos de grado y posgrado, 3.500 maestros, investigadores y 760 tesis doctorales que se defienden de cada año. Y ya llegamos a responsabilidad de representar 8% de la investigación universitaria del Brasil. Por lo tanto, yo hablo de una experiencia bastante puntual, pero que representa un esfuerzo, creo, de los brasileños al respecto de las tecnologías educativas y de las necesidades que nosotros tenemos de tener un país mejor, un país de lectores, un país educado y formado. Nosotros al mismo tiempo, dentro de todo ese contexto de la universidad, que tiene 36 años, cumplimos como editorial universitaria, editorial de la UNESP, el brazo editorial de la universidad, 25 años. Y nosotros tenemos, juntamente con la misión de editar, una misión bastante clara, evidente, que es una misión mismo de nuestra universidad, de la manera como se conquistó, digamos así, su posición dentro de la cadena de universidades brasileñas, a la idea de que nosotros debemos sí tener una mano muy fuerte, un trabajo bastante fuerte en relación a la responsabilidad social y profesional de la universidad al respecto de la difusión de la lectura en el país. Entonces nosotros, en cuanto editorial, no solamente publicamos, hacemos circular el conocimiento impreso o virtual, pero también estamos vivenciando de manera diaria el esfuerzo del país para transformar, cambiar el Brasil en un país de lectores. En este contexto, nosotros desarrollamos un trabajo ya en la editorial a partir de 2010 en la área digital y ya tenemos más de 160 títulos en primera edición como ebooks y todos con la posibilidad de accesibilidad libre, y es un tremendo gol, ¿no?, do punto de vista del acceso y la distribución del conocimiento. Al mismo tiempo, como investigador y como dirigente de una editorial que tiene estas características, yo creo que es muy honesto de mi parte y también de cómo nosotros manejamos esas cosas en la editorial, que nosotros debemos exponer aquí por lo menos 4 puntos a respecto de lo que entendemos como conceptos fundamentales a respecto de las carencias, de los problemas de lectura en Brasil, y dejar muy claro que todas las acciones que yo voy a exponer a ustedes hacen parte, o por lo menos tienen como base de reflexión esos conceptos que voy a exponer. Pensamos que ninguna acción es inocente, que ninguna acción puede salir porque yo estoy hablando así, estamos en un café, estamos tomando una cerveza y estoy hablando. No, las acciones de una institución, de una empresa, se basan tienen como fondo algunas convicciones que son fundamentales para cada uno. En caso de Brasil, cuando hablamos de lectura, hablamos de desigualdad. Creo que este es un escenario bastante común en Latinoamérica. Mientras los avances sociales, económicos
que tuvimos en los últimos 10 años, nosotros tenemos graves problemas históricos de exclusión social en el país. Tenemos en los últimos 10 años, ya comprobado por todas las investigaciones, 30 millones de brasileños que salieron de la zona de pobreza y están en la clase media. Todos conocen hoy las posibilidades económicas de desarrollo de Brasil. Pero la dificultad de acceso a lectura es algo que es hoy más do que un problema, una cuestión que yo creo casi de seguridad nacional. Nosotros, en cuanto universidad, en cuanto ciudadanos, creo que tenemos el deber de buscar siempre el acceso a la lectura para cuando hablamos de políticas públicas de educación y de cultura. Yo pienso también que es una estrategia empresarial muy inteligente se pensar que no solamente debo vender libros hoy y crear libros hoy para vender mañana, pero yo tengo que pensar de manera continuada cómo debemos seguir poniendo nuestros libros, nuestra editorial y sobrevivir a un país a donde de los 190 millones de personas que tenemos en el país, solamente 26% de la población lectora tiene comprensión plena de lo que está leyendo. Es cierto que el índice de analfabetismo cayó desde 2001 hasta 2011 de 12 para 6%. Hay un avance grande. En 10 años cayó por la mitad el índice de analfabetismo, pero solamente 25% de los brasileños están hoy aptos a aprender los contenidos de manera total, que es una condición indispensable para una era que estamos viviendo de tantos cambios. O como nos habló año pasado en ese mismo simposio Milagros del Corral de España, que no estamos solamente en una era de cambios, mas un cambio de era. Perante esto todo, yo tenía algunas convicciones. Sobre estas convicciones nosotros trabajamos. La primera de todas, yo pienso que la mejor situación a donde se puede hacer es justamente inversión en la formación de maestros y mediadores de lectura y también en tecnología, pensando en las escuelas, en las bibliotecas, en todos los programas que aquí vimos pasar por muchas exposiciones, y que es cierto, si podemos hacer las dos cosas, formación de maestros y mediadores, formación de gente, y al mismo tiempo darles instrumentos, los más modernos, los más contemporáneos, para hacer su trabajo, es el mejor de los mundos. Pero, si no hay recursos para todo, que haga recursos para la formación de la gente. Formar personas es absolutamente más importante do que comprar equipos o cualquier otra cosa. Como muchas veces se parece que se habla eso solamente en un país que es en desarrollo ahora, para no decir que seguimos siendo un país con pocos recursos. Hace poco tiempo, creo que la semana pasada, la profesora Deborah Speck de Stanford University, en una entrevista habló algo que nosotros hablamos muchísimo en Brasil, pero cuando habla alguien de Stanford muchas veces se reconoce. Y la profesora Speck habló así: la evidencia de las investigaciones es muy clara. La calidad de la enseñanza es el factor más importante en el desarrollo de los niños. Eso solamente se hace con maestros formados, con maestros educados para la lectura y para la enseñanza. Segundo, esta es una tarea muy difícil en los tiempos que vivimos, donde hay una inversión también de muchos valores y de muchas cosas que nosotros buscamos
no solamente en cuanto profesionales, pero en cuanto ciudadanos, en cuanto gente que procura vivir en democracia, que procura trabajar unos con los otros y que tiene algunos ideales más grandes do que solamente vender. Pero no es esto que vivimos, es una angustia trabajar esta cosa del escenario que tenemos en el mundo de hoy. Y me parece muy feliz, digamos, la definición de un autor francés, el autor Dufour, que tiene un libro que se llama El individuo que va a venir después del liberalismo, y nos habla la siguiente frase: las relaciones entre los individuos pasarán a un segundo plano. El primero es ocupado por la relación con el objeto. Esta es la lógica del mercado. El mercado puede a cada momento agitar diante de nosotros el objeto capaz de dar satisfacción a todos nuestros anseos. Puede ser un objeto manufacturado, un servicio y hasta un fantasma construido por las industrias culturales. Estamos en un sistema de relaciones que privilegia el objeto antes del sujeto. Eso nos crea una nueva alienación, una especie de vicios con los objetos. Entonces, porque independientemente de cómo vamos a manejar todas las cosas, debemos prestar un poco de atención a dónde estamos, cuál es el mundo y cómo estamos manejando el mundo. El tercer punto, hacer una investigación en las tecnologías educativas. Es siempre muy bueno pensar en una cosa que siempre Emilia Ferrero nos habló ya desde el principio que esas cosas empezaron a trabajar la educación. Tener computadores y tablets en la sala de clases, de aula, no resuelve por sí solamente los problemas de aprendizaje y transmisión del conocimiento. Puede, al mismo tiempo, traer la tentación de reducir o excluir el papel esencial de los maestros. Mire que todo eso nos hace pensar en el cuarto punto por el cual nosotros estamos trabajando. Entendemos que las políticas públicas de uso de las tecnologías digitales de manera consciente, de manera inclusiva, y que no solamente tiene la lógica de los intereses muy rasos del mercado, pueden sí hacer la diferencia para mejor en países que conviven con la exclusión social como el Brasil. Entonces, de manera alguna, yo estoy hablando aquí no a tecnología, no al digital, pero tenemos que tener juicio crítico y saber a dónde estamos para no caernos en algunas cosas que son solamente muy rasas do punto de vista del mercado, de las necesidades inmediatas y de lo que es el entorno del mundo a donde vivimos, ¿no? Como dice Roger Chartier, que creo que es una de las personas que más tiene la capacidad y al mismo tiempo la tranquilidad de pensar eso todo, la riqueza del mundo digital no debe ser vista como algo que debe desaparecer o virar un sistema como un modelo exclusivo, es sí como una posibilidad de tenernos un lector mejor. Con estos cuatro, digamos así, concepciones y puntos de partida para nosotros, yo quería entonces hablar un poco de ese case, que es lo que una gran universidad en Brasil está haciendo. Es apenas una de las muchísimas experiencias que tenemos, pero creo que compartir con ustedes puede decir un poco de lo que está se haciendo en Brasil. Por lo tanto, estoy hablando aquí de una experiencia de la Universidad Estadual Paulista, la Unesp. Este es, digamos, nuestro reto y también nuestra misión, cumplir de manera muy más amplia y democrática, buscando la inclusión social de amplias gamas de brasileños en la enseñanza, la investigación y la extensión de calidad, que son, digamos así, la marca
de acción de la UNESP como universidad pública y gratuita. Hay muchísimas maneras de trabajar las formas de aprender las tecnologías digitales. Aquí, por ejemplo, creo que el aparato pensó que yo estaba hablando mal de él y no funciona, aquí está. Entonces tenemos algunas formas de enseñanza y de aprendizaje de las tecnologías digitales. Aquí son algunas clases que tenemos dentro de la universidad y por orientación de la universidad en escuelas de enseñanza media. Y los recursos, a dónde vamos a buscar los recursos y o qué está haciendo, o qué es el proyecto UNESP do punto de vista de la reunión de programas digitales de formación. Tenemos un núcleo de enseñanza a distancia, donde toda la tecnología, digamos, hay casi como a donde todos nosotros nos encontramos para hablar, para discutir, para trabajar con las tecnologías digitales a partir del núcleo de ensino a distancia de la UNESP. Hoy tenemos 9.180 estudiantes a distancia en la universidad. Recuerdo que tenemos 45.000 alumnos presenciales de grado y posgrado y ya 9.180 estudiantes en ensino a distancia. Desde 2010 ese número se aumenta siempre. Es una experiencia también interesante para relatar porque es muy reciente. No está hablando de un programa de 10, 15, 20, 30 años. Es un programa que tiene solamente 3 años, ¿no? Y al mismo tiempo hay algunos ambientes de aprendizaje que visan justamente uno de los conceptos que yo hablé a ustedes, que es justamente programas que están dirigidos, que tienen como objetivo trabajar el maestro, el profesor, la formación de quien está en las clases. Y esto es la idea. Entonces, dentro de todas estas actividades del ensino a distancia, tenemos este ambiente virtual de aprendizaje. Tenemos una disponibilización de recursos pedagógicos digitales, que se crearon algunos ambientes virtuales a donde el maestro se forma, se comunica, comparte, trabaja en red, como un programa que llamamos la UNESP Abierta, y también con muchas cosas ligadas a materiales que se puede utilizar en clases y para su propia formación. Entonces, la UNESP Abierta es justamente un ambiente de aprendizaje online, gratuito, que hace la disponibilización de recursos pedagógicos de la universidad para la formación de los maestros. Se empezó ese programa en junio de 2012, o sea, hace poco, ¿no? Y ya tenemos cerca de 92.000 visitas hasta el momento. Y de estas 92.000 visitaciones que tenemos, computamos 20.000 que vienen de otros países, no solamente de Brasil. Y ya tenemos más de 8.800 profesores que ya están cadastrados trabajando en línea con nosotros. Estos cursos también tenemos algunos cursos online, justamente para formación de maestros. Por ejemplo, este que está en la pantalla es un curso de contenidos y didáctica de alfabetización, ¿no? Esta es la maestra que hace todo, se hace dentro de un ambiente virtual. En colaboración aquí con la iniciativa de la editorial de la UNESP, nosotros tenemos más de 160 e-books, a donde se puede también trabajar esto y de hacer download en Creative Commons, y trabajamos esto de manera también para hacer un trabajo junto con la educación a distancia. Hay las obras, libros raros digitalizados, a donde se puede tener obras fundamentales y que hacen parte también de esto. El acervo digital, que llamamos una biblioteca digital de la UNESP, con muchísimos materiales, ¿no? Mire, son 18.000 objetos educacionales virtuales que están a disposición también, no solamente las tesis defendidas de maestría y doctorado, pero también muchos materiales digitales que son
hechos y producidos por nuestros maestros. Hay también la televisión, tenemos un canal de TV digital y la televisión también está trabajando en sinergia con nosotros y trabajando en sinergia también con otros puntos de la universidad, y al mismo tiempo que genera un sinal de TV digital, es un enorme y muy interesante instrumento de potencialización de la enseñanza a distancia y de todo el aparato digital en redes que tenemos. Algunos otros instrumentos también que son muy utilizados, como videoconferencias para entrenamiento, redes sociales, nuevamente, ¿dónde está? Así que se hace. Ahí va. Ahora, para cerrar, o que yo gostaria de poner también para todos, y dentro de la idea del libro y de la edición, nosotros nos preguntamos dentro de la editorial de la UNESP, ¿o qué se puede haber de nuevo en este escenario a donde las tecnologías digitales pueden formar y educar a las personas? ¿O qué podemos nosotros en cuanto editorial que busca caminos nuevos, cosas que se puede decir dentro de lo que mi antecesor habló, de no inventar la rueda también, de no crear instrumentos, pero trabajar con ellos? A partir de una propuesta nuestra, nosotros estamos buscando, dentro, como propuesta editorial, hacer la integración de medios de comunicación y de extensión de la universidad. Entendemos que para la editorial se trata de desarrollar también un camino del uso pleno de las potencialidades que ya existen en la universidad para la edición, por ejemplo, de libros multimedias, y que es una de las posibilidades del libro electrónico académico, principalmente de los libros que tienen vocación para formar personas. Entonces, el desafío que estamos hoy trabajando en la editorial es justamente la creación de productos editoriales, a donde el reto es la integración de las medias de la universidad, buscando sus potencialidades formadoras de comunicación. Por lo tanto, trabajamos con portales de contenidos de la universidad, con ambientes virtuales de aprendizaje, con la TV digital, con las videoaulas, con los acervos digitales, las videoconferencias, con los sistemas de gestión académica también para facilitar todo el trámite, y con el material editado que es impreso o en digital, ¿no? Esto todo está trabajando con todos los aparatos necesarios, desde el impreso hasta el digital. Al mismo tiempo, estamos trabajando también con una unidad de actuación comunicativa en una era de cambios. Entonces, percibimos, por ejemplo, que las instituciones que ya existen en nuestra universidad estaban trabajando muy separadas. Entonces empezamos un programa de integración. Cada uno mantiene su personalidad y sus propios objetivos, pero no en tanto estamos trabajando con algunos programas que hacen parte de una misma cosa, que es la acción de educación y de comunicación de la universidad. Entonces trabajamos con 6, por lo menos 5 instituciones y todas las facultades: la editorial, el núcleo de enseñanza a distancia, la TV, el radio, el sector de comunicación, y más todas las facultades. El primer producto es que empezó ahora el día 3 de septiembre, que es un curso a distancia de la Universidad del Libro. La Universidad del Libro es una actividad de la Fundación Editorial de la UNESP, que ya tiene 13 años, por donde pasan personas del mundo editorial, y un promedio de 1.200 personas por año en cursos libres de formación. Y estamos haciendo aquí el primer curso, que es un curso de iniciación a actividad editorial. Y todo ese curso salió justamente de esta convergencia de medias y convergencia de personas expertos en cada una de las áreas. Es cierto que estamos también generando
productos impresos, productos digitales, que hacen parte, no es solamente el curso, hay varios productos que salen de esto. Una otra cosa para cerrar, que también dentro del área de formación educativa, nosotros estamos, la UNESP, que está al medio de las editoriales que están ahí descritas, son 3, la Fiocruz, que es una institución de salud extremadamente importante en Brasil, situada en Río de Janeiro, la editorial de la UNESP y al mismo tiempo la editorial de la Universidad Federal de Bahía, en Salvador. Nosotros 3 nos reunimos y junto con El Cielo, que es el programa de una plataforma electrónica de periódicos científicos ya bastante conocida en Latinoamérica y en todo el mundo, nos reunimos y con el consorcio de la Asociación Brasileña de Editoriales Universitarias hicimos en los últimos 5 años un trabajo de construcción de una plataforma de El Cielo Libros, que fue presentada en marzo de ese año y por enquanto solamente hay libros de las 3 editoriales en Brasil. La semana entrante ya se va a trabajar con más 2 editoriales y estamos haciendo un esfuerzo de invitar todos los países que ya hacen parte de la red Cielo, que se puede mirar aquí a la izquierda de la pantalla, se puede mirar todas las colecciones de países que tienen ya actividad consolidada de periódicos científicos en Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en desarrollo, África del Sur, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. El cuadro también de la pantalla muestra el principio del proyecto Cielo Periódicos en 1997 y su ascenso, siempre muy grande, de la perspectiva de trabajar en red también con los libros electrónicos. Al final, creemos que nada detiene el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las 3 ponencias. Todavía tenemos un poco de tiempo para la sesión de preguntas, que voy a aprovechar que soy la moderadora y tengo el micrófono para empezar un poco con una de las con la discusión. A mí me interesó mucho el planteamiento que hizo María Isabel al principio, en donde habló un poco de la diferencia entre lo que es la literatura digitalizada y lo que son nuevas prácticas, o sea, los contenidos que nacen digitalmente, que en realidad hay una diferencia muy importante, y creo que es clave que nosotros veamos esta diferencia entre lo que es leer en la red y lo que es la lectura digital, ¿no? Y de alguna forma esta nueva literatura electrónica, creo que fue el término que se utilizó, pero que en el caso de Cristóbal él habló un poco acerca de la producción, ¿no? De lo que es la coautoría, por ejemplo, de nuevas formas de producir contenidos digitales. Y en algún momento se habló un poco acerca de lo que es la distribución de esta nueva literatura electrónica o estos nuevos contenidos digitales. Y algo que creo que es parte de la pregunta, muchos de estos proyectos de literatura electrónica o proyectos de self-publishing o proyectos académicos de contenidos digitales suelen ser proyectos como bastante independientes, muchas veces carecen de lo que podríamos llamar como la formalidad de la producción editorial y claro, a su vez también tienen los problemas mismos de qué pasa con ellos en 2 años o en 5 años o en 10 años, porque generalmente son proyectos, ¿no? Muy interesantes. Y lo que sería interesante, la pregunta que yo tengo en concreto es, ¿cuál podría ser, si es que podrían tener un rol, por ejemplo, las editoriales, la industria editorial, el editor, en este tipo de literatura que ya se produce o de contenidos digitales que ya nacen de esta forma? ¿Cuál es si tenemos en el self-publishing los principales actores son Amazon, ¿no? Una librería, ¿cuál entonces es el rol
de las editoriales en este aspecto. Esto lo digo un poco porque me he fijado que muchos de los del público son editores y también otro han sido los bibliotecarios, entonces también saber qué piensan ustedes que podría ser o debe de ser, si es que existe un papel para las bibliotecas en estos materiales digitales. Sería un poco para los tres. Bueno, a ver, en el caso de la creación digital, lo que yo he intentado dejar claro es que estábamos hablando del mundo de lo literario y estamos hablando de nuevas formas creativas. Es decir, alguien que construye una obra con una finalidad estética es un texto literario que no es un texto con el formato habitual, sino que los creadores están generando lo que se vienen a llamar nuevas textualidades que no son accesibles salvo a través de la red. Aquí, cuando se analiza qué naturaleza tiene esa nueva propuesta creativa, a ver, la literatura, la pintura, la escultura, todas las artes son consecuencia de una forma de concebir un modelo cultural determinado. Y la literatura es algo que ha estado siempre en constante cambio y que ha sido siempre un elemento transgresor. De la misma manera que las vanguardias de principios del 20 agredieron a la recepción y los lectores asistían atónitos a tipos de textos que no cuadraban para nada con lo que existía hasta ese momento, ahora lo que hay son creaciones nuevas. La cuestión además es que estas creaciones no siguen los parámetros de la literatura que conocemos hasta ahora y son propuestas estéticas que pueden consolidarse o no y no sabemos qué derroteros van a seguir. Pero lo que está claro es que ahí se han dinamitado las relaciones tradicionales entre creadores, lectores, editores, porque es un producto absolutamente nuevo. Cuando analizamos su naturaleza nos damos cuenta que además, fundamentalmente, ya tan solo el hecho de plantear cómo se producen, tenemos que plantear una autoría múltiple, porque en el caso, por ejemplo, de Rui Torres, él es creador, autor y programador, pero en otros casos son asociaciones de creadores, la persona que tiene la imaginación y la idea, y el programador que crea el sistema. No olvidemos que esas obras que yo he mostrado ahí no funcionan si no se interactúan con ellas. Yo no he podido montar el vídeo en la presentación porque necesitamos conectarnos y darle al ratón para que hagan algo. Es decir, esa obra es un concepto, eso es una cosa. Y luego, por otra parte, está la cuestión de qué hacemos desde fuera con los estudios sobre literatura, las investigaciones sobre lectura y la enseñanza de la literatura, que es donde entra la edición digital, la distribución, la cooperación, etcétera. Entonces yo creo que esos dos planos tienen que quedar muy separados, porque en el caso de la creación literaria es que lo que nos están proponiendo son nuevas formas estéticas. Yo pienso que voy a fijarme un poco en la gestión de las bibliotecas dentro de esta nueva era. Para decir muy brevemente, son fundamentales. Porque muchas veces se olvida que nosotros estamos trabajando, hablar de lectura, o mismo de literatura, o de literatura científica. Muchas veces se olvida que estamos trabajando con gente. ¿Quién lee? Son personas. ¿Quién trabaja? ¿Trabajamos con quién? Con personas. Entonces, las personas no son aisladas. Al revés, ¿no? Las redes están cada vez más haciendo la demostración que la organización del mundo que construimos en los últimos 100 años, que nos separó a todos, cada uno en su casa, cada uno, están cada vez más intercambiando y haciendo una lectura en red. ¿O qué es una biblioteca viva? Es una biblioteca en red. Es una biblioteca que es en red digital, virtual, pero es una biblioteca en red también presencial. Una cosa que tenemos que nos acostumbrar cada vez más
es que no tenemos más un único lector, yo pienso. No hay un único tipo de lector que saca el libro de la biblioteca, sienta en la mesa y lee. Hay muchos tipos de lector. Yo puedo estar aquí hablando con ustedes y de repente me da una voluntad tremenda de seguir leyendo que está aquí. Y después llego a mi casa, me cansó esto. Busco el libro en la estantería y le sigo. Ahí tengo que salir porque el taxi me espera para llevarme al aeropuerto o algo así. Y sigo leyendo de otra cosa, ¿no? Entonces, son esas cosas. El lector es multidiverso. No somos nosotros que somos multidiversos. Nosotros hacemos parte de una comunidad que quiere hacer las cosas para el lector. Si no, es mejor pararnos. Entonces, yo pienso que las bibliotecas hoy, y tenemos muchísimos ejemplos de esto, son bibliotecas que cada vez más deben utilizar la tecnología, pero hacer su misión, que es la misión primordial de juntar las personas y hacernos siempre recordar que nosotros, en cuanto a editores, autores, maestros, gente de la tecnología, estamos trabajando para las personas y no es al revés. Isabel, preguntaste por mecanismos que carecen de formalidad. Has hecho el cráter de mi sol explotar. ¿Por qué? Porque no carecen de tanta formalidad como creyésemos. Es cierto que existe la autopublicación, que es decir, lo puedo hacer volar del Word y convertirlo en un libro, pero hace 7 años que ya se hizo un estudio comparativo entre Wikipedia y Británica y se identificó eso. Y desde entonces esta idea del Open Peer Review, que es la idea de revisión abierta entre pares, se ha consolidado muchísimo. Hay una cosa que se llama DOAJ, que es el Directory of Open Access Journals, que tiene cerca de 3.000 journals acceso abierto, y de los cuales hay algo así como 1.500 de ellos que están en el JCR. JCR es este índice que es el paraíso de los académicos cuando logran llegar a Thomson y publicar en este journal de alto impacto, ¿no? Entonces, dentro de esos journals de alto impacto hay algo así como un porcentaje de 1.000 y tantos journals que son acceso abierto. O sea, yo me resisto a creer que todas las formas abiertas carecen de formalidad. Ciertamente que las hay, no las discuto, ¿no? Y Andrew King hablaba de esta idea de la cultura amateur, ¿no? Donde ahora cada uno resulta que es un pequeño Cervantes. Y eso lo comparto. Yo creo que, obviamente, la pregunta que se tienen que hacer las editoriales es la misma pregunta que se están haciendo las industrias de la música, por eso usaba yo el ejemplo. ¿Dónde pueden hoy día generar valor agregado? Obviamente yo no tengo la respuesta, si no estaría en Miami con una casa muy gigante. Pero hablando un poco en serio, Pearson, McGraw-Hill y otras montaron este proyecto, creo que se llama Open Text, que están ofreciendo sus textos un 60% más barato de manera digital, ¿no? Ok, encontraron una nueva vertiente de negocio. A lo mejor el valor que pueden ofrecer estas nuevas editoriales es la curación del contenido antes de la publicación y que hoy día la publicación sea por cualquier vía. Y quiero dar un ejemplo con respecto al tema de la diversificación. Hace pocos meses estaba en Madrid en una reunión con la gente de la Oxford University Press de España, que es la editorial de la Universidad de Oxford, pero que publica libros de texto en España. Entonces, ellos me decían, cada vez más nos piden apps, aplicaciones, ¿no? Y desarrollar una app no es una cosa de 5 minutos. Necesitas tener gente que tenga habilidad en eso, competencias, un departamento de interacción, un departamento que haga estudios centrados en el usuario, toda una parte de programación detrás, en fin, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de esa pregunta de ¿por qué no me entregan el libro en app? Es la industria editorial tiene que tomar una decisión si se va a reinventar o no, o si se va a tercerizar o no. Mañana voy a presentar ejemplos de compañías que intentaron reinventarse rápido de manera quick and dirty, como se dice en inglés, y fue un desastre, porque no es tan fácil reinventarse. Entonces, bueno, yo creo que aquí la pregunta está, ¿dónde somos fuertes y dónde podemos generar valor agregado? Y no creo que todas sean, como decía, carezcan de formalidad.
Muchas gracias. No, yo creo que ahí hay que hacer una pequeña aclaración. Definitivamente yo siento que cuando hablaba de lo que carecen de formalidad es como esta formalidad editorial tradicional, y siento que proyectos como el Open Door, como Cielo, como Redalic, ¿no?, que se han concentrado mucho en las revistas digitales, llegaron porque había un hueco, había un vacío, ¿no? Entonces, un poco como poniéndose esa parte en el contexto de los libros, es dónde está ahorita ese hueco, que a mí me llamó mucho la atención ver Cielo Libros. Yo no sabía de esa iniciativa, y ver cómo otra vez están viendo que hay un espacio que hace falta, y un poco la pregunta era, bueno, ¿dónde están las editoriales, dónde están las bibliotecas para formar parte de este nuevo universo, ¿no?, donde están todas estas distintas modalidades? Bueno, yo creo que este es el momento para pasarla, si no tienen algún otro comentario, para abrir el espacio para el público. ¿Alguna pregunta? Me dijeron que hiciera el mismo sistema que la vez pasada, que es 3, 3 y 3, pero yo ahora voy a empezar de la izquierda y sería acá. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Y considerando que tenemos 10 minutos, les pediría que fueran breves con preguntas. Gracias. Gracias. Gracias, Isabel. Yo quisiera dirigirme a la profesora Isabel, precisamente. Y tiene que ver con lo que ha referido en cuanto a la distinción de las literaturas, ¿no?, como en una especie de dicotomía entre las literaturas digitalizadas y las literaturas digitales, multimedia, hipermedia, ¿no? Digamos que tenemos esos dos niveles de comprensión del fenómeno. Y aquí hacía usted la diferencia bastante puntual y que de pronto a mí me interesa mucho, y que tiene que ver con la naturaleza de cada una de estas dos literaturas, ¿no? Es una naturaleza prácticamente de origen, una naturaleza ontológica, ¿no? Porque una se hace y la otra nace, ¿no? Entonces, estoy cierta de que esto, en efecto, es materia, es asunto ya de la teoría literaria como tal, es un ámbito nuevo para esta reflexión científica. La pregunta concreta es si ya hay algunas propuestas teóricas, algunas posiciones de investigadores que podamos consultar como primeros acercamientos, ¿no? Y si me atrevo a hacer la segunda de una vez, es en otro sentido. Me interesó también, me parece interesante, por demás, las experiencias que están teniendo los profesores en su universidad para la producción de contenidos digitales, ¿no? Porque en verdad creo que la labor del profesor, sobre todo de lengua y literatura hispánicas, cuando tratas entre los dos grandes polos, entre las letras clásicas, que es lo que enseñas, que es la filología y chicos sean rígidos, y de pronto la flexibilidad que dan los nuevos formatos, ¿no? ¿Cómo el profesor puede enfrentarse a eso, ser artesano y ser teórico a una vez? Gracias. A ver, intento contestar brevemente porque son dos preguntas muy largas de contestar. La primera, cuando yo he hecho esa dicotomía no estoy hablando de naturaleza diferente, todo es literatura. La cuestión está que cuando Apollinaire planteó sus caligramas, eso no tenía nada que ver con lo que existía hasta el momento, con lo cual tú estás enfrentándote a una nueva opción creativa. Y la literatura electrónica es otra opción creativa que resurge actualmente. No solamente hay ya estudios, sino que una de los aspectos que siempre se han subrayado en todos los foros sobre literatura electrónica, al menos los que yo conozco que se han realizado en España y sobre todo en el mundo anglosajón, que es un poco la referencia allí en Europa, hay mucha más teoría que práctica actualmente sobre literatura digital. En el caso de España hay un grupo de referencia esencial que es Hermeneia, que es el grupo de la Universidad de Barcelona, capitaneado por la profesora Laura Borràs, que viene muchísimas veces a Norteamérica y a Iberoamérica a dar conferencias. Hay otro grupo en la Universidad de Granada, otro grupo en la Universidad
Autónoma de Madrid, es decir, en el caso del grupo de la Universidad Autónoma de Madrid es el grupo LETI, deletreo LEETHI, que también está analizando los tipos de texto, las tipologías textuales, y luego muchos de los autores que yo he mencionado que son iberoamericanos, que están a caballo entre sus países originales y España, han desarrollado, Domenico Schiappe, han desarrollado toda una teoría sobre literatura digital. Es decir, ahora mismo existe ese desarrollo, porque fundamentalmente desde el área de teoría de la literatura nuestra obligación es reflexionar sobre las nuevas formas artísticas, y la literatura digital es esa forma artística. Brevemente, con respecto al la segunda pregunta, a ver, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Cádiz sufrió una gran reforma de titulaciones, sobre todo a partir del año 2000, en el que ingresamos un montón de profesorado, antes éramos muy jóvenes, que nos tiramos directamente a las nuevas tecnologías, porque lo que teníamos claro es que queríamos enseñar de otra manera. Eso nos llevó a la plataforma Moodle, a un campus virtual, a una apuesta conjuntamente entre la política universitaria de la universidad y la biblioteca central de la universidad, que tiene una de las menciones de calidad en este momento más importantes de toda España, la Universidad de Cádiz, la biblioteca me refiero, y a partir de ahí lo que hemos hecho es trabajar. Lo que tenemos muy claro es que precisamente por la colaboración de la que estábamos hablando ahora, de que hay que rentabilizar el esfuerzo que cada uno de los profesores hacemos en nuestras áreas, y veréis, os cuento brevemente. Nosotros nos sentamos un día y dijimos, a ver, si tú analizas los lectores infantiles, hay un montón de lectores infantiles que devoran libros, hay un montón de lectores juveniles que devoran libros, y de pronto no sabemos por qué cuando tú haces un sondeo en primero, cuando entran en la universidad, esa afición a la lectura ha desaparecido, y no solamente ha desaparecido, sino que no tienen ningún interés. Y empiezas a analizar cómo tus propios compañeros no utilizan textos creativos, llámense literarios, para sus asignaturas. Entonces, la idea que yo propuse a mis compañeros fue que la literatura, como la pintura y como cualquiera de las artes, son vehículos privilegiados para poder ofrecer conocimiento. Y lo que les propuse fue una actividad conjunta. Vamos a partir de un mismo texto literario y vamos a montar un hipertexto que contenga información desde disciplinas diferentes. Este proyecto evidentemente lleva un año, está en su vía inicial, pero nuestro objetivo final es construir lo que se llaman textos blandos, es decir, llegar a construir una herramienta en la que no solamente el alumno pueda navegar con información especializada que hemos seleccionado los profesores conforme a lo que damos en nuestras clases, es decir, restringido a lo que solemos dar y que lo tengamos en una plataforma compartida por todo el profesorado, sino que además podamos diseñar ejercicios específicos a distintos niveles universitarios y con distintas materias para que ellos hagan lo que se hace con la literatura digital, interactuar con los textos. Entonces, lo que queremos organizar es un nuevo formato de ejercicios para aprender a leer en distintas claves, uniéndolo transversalmente a todas las materias. ¿Algún comentario? ¿Había otra pregunta? Sí, buenas tardes. Una pregunta para Cristóbal Cobo, por favor. ¿Podrías decirnos cuál fue tu estrategia para que tu libro superara las 15,000 descargas? Si estas fueron pagadas o gratuitas y si fue sencillo recuperar el pago. Gracias. Aprendizajeinvisible.com es un libro que escribí con un profesor de la Universidad de Minnesota, John Moravec, y desde que lo hicimos nos parecía que el libro tenía que estar en Open Access con Creative Commons, pero además se hizo un Open Call for Papers para que la gente pudiera publicar algunos artículos. Y de manera paralela
en la parte de gestación, entonces hubo una convocatoria abierta para quien quisiera enviar una experiencia de aprendizaje invisible. También se realizaron entrevistas a expertos, cuyas entrevistas estuvieron publicadas en YouTube casi un año antes que estuviese el libro. Cuando el libro se va a aparecer, lo editaba la Universidad de Barcelona, cada una de las entrevistas en YouTube tenían varias miles de vistas, entonces ya se había generado mucho ruido en términos de, habíamos organizado algunos workshops en línea, abiertos ciertamente, abriendo debate con distintos países y distintas culturas para esto. Entonces, sí, suena un poco presumido, pero cuando el libro aparece, había gente que ya había escuchado del libro y quería ver si había algo que rescatar de eso o era solamente un rumor digital. El libro ahora está, no sé, ya perdí la cuenta, creo que son 30.000 descargas, pero mucho más interesante que eso es todo el tema del repropósito, la reutilización y cómo ha sido traducido al finlandés y al italiano según partes. En algunas universidades de Colombia usan el material para hacer videos, que es mucho más interesante, que son todas estas como salidas paralelas, ¿no? Entonces, bueno, más que usar el libro como una experiencia de éxito, la gran pregunta es, ¿cómo usamos esas otras imprentas digitales que están en la red, a través de las redes sociales, a través de Wikipedia, de Google Books y otras, para darle visibilidad a la producción científica, a la producción educativa? Yo creo que ese es el tema de fondo. Y ahí es donde nos falta muchísimo. Yo me fui de México hace un par de años, pero cuando yo me fui, seguía teniendo visibilidad los canales tradicionales de difusión de la ciencia y no estos otros canales. Yo creo que ahí falta mucho camino por avanzar. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo ya solo para una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya todos tenemos hambre. Ya hay una. Gracias. Voy a ser muy concreta. Realmente creo haber encontrado en la exposición de Isabel una respuesta a mi preocupación. Si recuerdan ustedes, yo había hablado del triálogo, que afortunadamente Cristóbal lo ha tomado como una nueva palabra para el diccionario, pero creo que en Isabel y en el trabajo que están haciendo he encontrado la respuesta a aquel elemento o aspecto que yo decía, hacer un seguimiento al comportamiento lector de los ciberlectores. En este caso añades tú el comportamiento lector, el comportamiento escritor de los ciberlectores. Entonces, nos hace falta y queremos completar nuestro triálogo con lo que han alcanzado a trabajar en su universidad, con ese nuevo documento que están construyendo después de seguir el comportamiento de los nuevos escritores por Internet. Así que felicidades y creo que va a ser un material muy rico para todos los que trabajamos en planificación de la lectura en el mundo latinoamericano, en coordinación con el expositor brasilero, para poder raptar ese conocimiento e incorporarlo en esta relación de lectura, palabra, Internet y la nueva forma de seguir trabajando sin excluirnos ninguno y compartiendo los tres. Solo pedir la distribución masiva de la investigación por otras bibliotecas reales, no virtuales. A ver, muchas gracias. Yo espero que el proyecto se consolide. Sencillamente lo único que nos une es algo que creo que es evidente y que se ha dicho aquí. Estamos hablando de personas, estamos hablando de un aprendizaje que dura toda la vida y con independencia del medio, el instrumento o el canal, la capacidad para comprender el mundo que nos rodea pasa por la oralidad, por la lectura y por la escritura, y eso se aprende, con lo cual hay que enseñar a tener esas competencias.
A partir de esa base ya podemos utilizar todo lo que queramos. Bueno, pues muchas gracias. No me queda más que agradecer a los ponentes otra vez y también a ustedes por su atención. Muchas gracias.